misterio de la fraternidad. Reunidos en Jesús. Los motivos naturales por los que los seres humanos se juntan y conviven son, en primer lugar, la sexualidad afectiva, que une a un hombre con una mujer, y se constituye el matrimonio. Así nace la primera célula de la sociedad. En segundo lugar, la consanguineidad o sangre común. Los hijos nacidos de ese matrimonio son y se llaman hermanos y forman con sus padres el hogar. Es la primera comunidad natural. En tercer lugar, la afinidad. Esa simpatía que no se busca ni se cultiva, sino que nace espontáneamente como algo natural y preexistente entre dos personas. Y de ella nacen la amistad y los grupos de amigos. En cuarto lugar, la proximidad. Dos españoles que nunca se vieron y se encuentran por primera vez en Nueva York se sentirán como hermanos automáticamente. Es la fuerza aglutinante de eso que llaman patria. Finalmente, los intereses comunes hacen que un grupo de personas se junten, convivan y se adapten. Estos son los motivos o fundamentos principales que dan origen a los diferentes grupos humanos. Llega Jesús y planta un fundamento enteramente diferente de los anteriores, por el que los hombres podrán de ahora en adelante juntarse y convivir. Ese fundamento es el Padre. Dios, Padre de todos nosotros, y todos nosotros, hermanos unos de otros. Los que experimentaron que Dios es mi Padre, experimentarán que el que está a mi lado es mi hermano. Seducidos por Dios, personas que nunca se conocieron, provenientes de diferentes continentes o razas, y eventualmente sin afinidad temperamental, podrán reunirse de ahora en adelante para amarse, respetarse, acogerse y comunicarse. En la comunidad evangélica, los lazos que unen unos a otros no son, pues, espontáneos. A esta convivencia fraterna no nos ha arrastrado ni el atractivo sexual, ni el parentesco, ni la afinidad de viejos amigos, ni el lazo de la patria, ni los intereses comunes. No llegamos a la comunidad buscando unos determinados amigos. Llegamos, y sucede que otros también habían llegado a la misma comunidad. Lo único que teníamos en común con ellos era, pues, y es, que ellos habían sido seducidos por Jesús y yo también. Ellos querían vivir con Jesús y pertenecerle, y yo también. El único elemento común entre ellos y yo es, pues, Jesucristo. A unos compañeros que no ligaba ninguna conexión humana, la experiencia en Jesucristo nos ha transformado en hermanos. Así pues, la diferencia intrínseca, formal y definitiva entre un grupo humano y una comunidad evangélica es Jesucristo. El encuentro personal con el Señor nos ha juntado sin conocernos previamente, sin consanguineidad y eventualmente sin afinidad. Nos hemos reunido porque creemos y amamos a Jesús y convivimos porque Él nos dio el ejemplo y el precepto del amor fraterno. Dios mismo es, pues, el misterio final de la fraternidad evangélica. Si olvidamos o descuidamos este fundamento, nuestras comunidades degenerarán en cualquier cosa. Y si en un momento determinado la marcha de la comunidad no está presidida por la experiencia en Jesús, nuestras comunidades acabarán por ser escuelas de egoísmo y mediocridad. Jesús,
Después de vivir en los días de su juventud una intensa experiencia del amor del Padre, salió al mundo, reveló ese amor del Padre y formó un grupo de discípulos. Más que colegio apostólico o escuela de perfección, el grupo de los 12 fue una familia sin morada, caminando bajo todos los cielos, durmiendo bajo todas las estrellas, familia dentro de la cual Jesús fue el hermano que los trató a ellos como el Padre lo había tratado a él. Igual que en una familia, fue sincero y veraz con ellos. Les previno de los peligros, los alentó en las dificultades, se alegró de sus éxitos. En una reacción de franqueza les manifestó que sentía tristeza y miedo. Fue con ellos exigente y comprensivo a la vez. Utilizó un extraordinario tacto para suavizar las tensiones y superar las rivalidades entre ellos. Les lavó los pies, fue delicado con el traidor, fue comprensivo con Pedro, cariñoso con Andrés y Bartolomé. Se manifestó paciente con todos en todo momento. Después de vivir así durante 3 años en el seno de aquella familia itinerante, al final dio la razón de aquella singular convivencia. Diles a mis hermanos que subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios que es vuestro Dios. Antes de morir los llamó amigos. Después de muerto y resucitado, sorpresivamente comienza a llamarlos mis hermanos. Aquí está el secreto. Aquellos 3 años los cuidó con tanto cariño porque el Padre de Jesús era el Padre de los discípulos y el Dios de aquellos pescadores era también el Dios de Jesús. Una corriente profunda, pues, unificaba a todos aquellos que tenían un Padre común. El misterio de la vida fraterna consiste, pues, en imponer las convicciones de fe por encima de los impulsos naturales. El Padre de ese hermano es mi Padre. El Dios que me ama, ama también a él. El otro es, pues, hijo de mi Padre. Al desaparecer la fraternidad itinerante de Jesús, surge en Jerusalén una comunidad cuya fotografía es el ideal de todas las comunidades cristianas. Y la fotografía es esta. Vivían unidos, tenían todo en común, se les veía alegres, nunca hablaban con adjetivos posesivos, mío, tuyo, acudían diariamente y con fervor al templo, gozaban de la simpatía de todos. En resumen, tenían un solo corazón y una sola alma, y todo esto causaba una enorme impresión en el pueblo. Fraternidad no significa, pues, tan solo que vivimos juntos, ayudándonos y completándonos para una tarea común, sino que tenemos la mirada fija los unos en los otros y que vivimos los unos con los otros, tal como el Señor nos dio el ejemplo y el precepto. Y así la fraternidad se constituye en la señal indiscutible y profética de la potencia libertadora de Dios y de que el enviado de Dios, Jesús, está vivo entre nosotros. Es, pues, la fraternidad la bandera por la que se distinguirán los seguidores de Jesús de cualesquiera otros creyentes. Muchas tareas encomendó Jesús a los suyos, pero al final, con carácter urgente de testamento final, vino a decirles que entre todas las actividades encomendadas, la actividad esencial habría de ser la de vivir amándose unos a otros en cuanto y hasta que Él regresara. Es, pues, la fraternidad signo y meta de los creyentes en Jesús.
la vida. El amor fraterno, según Juan, consiste en dar la vida. Él dio su vida por nosotros y nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Ahora bien, ¿qué significa dar la vida? No se trata de dar un regalo, una limosna, se trata de darse. Y para darnos necesitamos desprendernos. Y todo desprenderse es morir un poco. Si te doy este regalo, yo no sufro. Pero si te doy mi piel, antes de dártela tengo que desprenderme de ella, y eso sí que duele. Ahora bien, hay cosas que están adheridas a mí más que la piel, como son la sed de venganza, los deseos de represalia, etc. Y para darme al hermano necesito desprenderme de esas vivas adherencias. Amar es, pues, morir un poco. Por ejemplo, si en la comunidad un individuo produce en mí una fuerte repulsa, por razones históricas o instintivas, para poder amar a ese individuo tengo que negarme a esos sentimientos, morir a esos instintos repulsivos que son criaturas muy vivas, y darme en forma de benevolencia. Para darme en forma de perdón a ese sujeto que me desprestigió, tengo que negarme anteriormente a esa sed de venganza que despierta en mí esa persona. Tengo que morir a algo muy mío y muy vivo, que es ese deseo de venganza, y luego darme en forma de paciencia y perdón. Pero esto no causa ninguna emoción naturalmente. No es pues un amor emotivo, al contrario, morir siempre causa dolor, es pues un amor oblativo. Al amable todo el mundo ama, al respetable todo el mundo respeta, con el simpático todo el mundo simpatiza. Pero para simpatizar con el antipático, acoger al desagradable, aceptar al difícil, dialogar con el incomunicable, comprender al incomprensible, para todo eso se necesita dar vida y mucha vida, y morir incesantemente. Y aquí estamos y nos metemos en un callejón sin salida. Resulta que a nadie le gusta dar la vida. Todos por instinto nos escapamos del morir. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo salir de ese círculo? Vamos a entrar a fondo en el mundo de las dificultades a partir de este momento. Efectivamente, desde mundos desconocidos surgen y nos asaltan las energías negativas: orgullo, vanidad, envidia, odio, resentimientos, rencor, venganza, deseos de apropiación, egoísmo, arrogancia, miedo, timidez, angustia, agresividad. Estas son las fuerzas negativas que lanzan al hermano contra el hermano y ensombrecen y separan y obstruyen y destruyen la unidad entre los hermanos. Según las ciencias del hombre, el ser humano actúa siempre impulsado por el principio del placer. Se le llama motivo de una conducta. Está a la vista que el placer, más que la convicción, es el motivo que origina y determina la conducta humana. Se acepta lo agradable y se rechaza lo desagradable. Se acepta al agradable y se rechaza al desagradable. El agrado y el desagrado juegan, pues, un papel decisivo en los comportamientos humanos. Causa agrado tramar venganzas, derribar al rival, destruir al enemigo. Causa desagrado alternar con el adversario, olvidar las ofensas, extender la mano al enemigo. En una palabra, el principio del placer es el motivo general de la conducta humana.
El secreto de la vida fraterna consiste en que Dios sea el motivo impulsor de los comportamientos de los hermanos. Todo depende de que los hermanos se esfuercen para que los sentimientos de Jesús y sus criterios de vida sean el motivo inspirador de las actitudes y reacciones fraternas. Todo consiste, repetimos, en sustituir los impulsos instintivos por las convicciones de fe. Es, pues, la fraternidad, ante todo, una comunidad de fe. Como somos carne, los hijos de la carne surgirán sorpresiva y violentamente queriendo dominar el campo del comportamiento. Iras, rencillas, rivalidades, divisiones, discusiones, envidias, venganzas. Estos hijos de la carne vienen desde regiones recónditas y antes de llegar al campo del comportamiento tienen que pasar naturalmente por la conciencia. Y es la conciencia la que tiene que estar alerta. Es Jesús el que tiene que estar despierto en la conciencia. Cuando los impulsos violentos surjan desde abajo y se hagan presentes en la conciencia exigiendo satisfacción, es Jesús, presente y vivo en la conciencia, el que tiene que atajar y transformar tales instintos primitivos. Una conciencia revestida e impulsada por Jesús debe decidir soberanamente en nosotros por encima de las oscuras fuerzas impulsoras, y en lugar de explosión, quedar en silencio como Jesús, perdonar como Jesús perdonó, ser sinceros y veraces como Jesús, tener paciencia como Jesús en los momentos irritantes, reaccionar con mansedumbre y misericordia como Jesús, proceder como Él, con dominio de sí, pura simplicidad, transparencia y verdadera paz de espíritu. El hermano se sintió ofendido. Al instante le nació el impulso de la venganza. Sin embargo, se acordó de Jesús, calumniado y silencioso delante de los jueces, y enseguida se calmó. Otro día los hermanos tuvieron un altercado. Se congelaron las relaciones. Pero Jesús no los dejó en paz a los hermanos y acabaron por reconciliarse. Aquel hermano, por no sé qué desaveniencia, se sintió dominado por el impulso de fuga. Se acordó de Jesús que subió a Jerusalén para enfrentarse con grandes dificultades, y el hermano se quedó en casa para esclarecer la situación y lo hizo con tanta naturalidad pensando en el Señor. Y así nace y crece la comunidad moldeada en la palabra y conducta de Jesús. Sin Dios, sin un Dios vivo en el corazón de los hermanos, la fraternidad es utopía. Más aún, es un invento artificial. Ahora, ¿qué hacer o cómo hacer para que la fraternidad no sea un sueño, sino una realidad? Dos condiciones: vivir atentos y tener despierto a Jesús. Hay que vivir atentos para que los impulsos no nos sorprendan. Las características de los impulsos son la sorpresa y la violencia. Cuando estamos descuidados, somos capaces de cualquier cosa de la que nos arrepentimos enseguida. Con un arranque agitado somos capaces de arruinar en pocos minutos la unidad que habíamos forjado dificultosamente durante años. Vivir atentos quiere decir también que esa franja de personalidad que llamamos conciencia está poblada por Jesús para que sus reacciones sean mis reacciones. Sujeto inmaduro es aquel en quien predominan los impulsos ciegos del inconsciente. Ahora bien, cuanto más se ora, Jesús está más vivo en el hermano. Cuanto más vivo está Jesús, tanto más armada está la conciencia del hermano con la presencia de Jesús.
Cuanto más armada y despierta está la conciencia, tanto más débil es el inconsciente impulsivo. Y así las reacciones del hermano serán más racionales, equilibradas y fraternas. Hay que aceptar, pues, a Jesús como hermano en el seno de la comunidad. Aceptar a Jesús significa que la comunidad lo reconoce vitalmente. Y no solo lo reconoce, sino que lo integra como un miembro, principal miembro de integración ciertamente. Aceptar a Jesús significa que su presencia y su palabra nos incomodan, cuestionan y desafían cuando en el seno de la comunidad hacen su aparición aquellas actitudes que perturban la paz. Aceptar a Jesús quiere decir que proyectamos su figura en los hermanos y que respetamos y reverenciamos a cualquier hermano como al mismo Jesús. Amor oblativo. El amor de la fraternidad es fundamentalmente un amor oblativo. En el amor de la amistad, al contrario, prevalece fundamentalmente el amor emotivo. Naturalmente, no podemos señalar fronteras diciendo: hasta aquí es amor de amistad, desde aquí amor de fraternidad. Normalmente todo está mezclado en diferentes proporciones. Nosotros, sin embargo, necesitamos distinguir y dividir para poner claridad. En efecto, en las raíces mismas de la persona subyacen las semillas que dan origen al amor de la amistad. Son energías de relación. Nacen con uno, vienen en la sangre. De partida vamos a darles un nombre: afinidad. Se trata de una simpatía natural que brota espontáneamente entre dos personas. Antes de encontrarse las dos, ya preexistía. Bastó que las dos se hicieran mutuamente presentes y sin más despertó aquella fuerza simpatizante. La gente suele decir: me cae bien, no es mi tipo, este me gusta y no sé por qué. A aquel no lo puedo ver y no sé por qué. Se trata, pues, como ven, de fuerzas subjetivas que esconden sus raíces en el submundo inconsciente. No tienen lógica ni explicación racional. Se trata de una sintonía, un parentesco psíquico que no se busca, no se cultiva, y su existencia no depende de la voluntad de las personas. Después de esta explicación, es fácil entender que la amistad nace de la afinidad. La amistad no es otra cosa que el cultivo de esa simpatía preexistente. Basta poner en contacto los dos polos y nació la amistad con toda naturalidad. Al contrario, el fundamento del amor, de la fraternidad, es la fe, las convicciones de fe. El padre de ese hermano es mi padre. Aquel Jesús que murió por mí, murió también por mi hermano. El amor de la amistad es espontáneo. Sin necesidad de cultivarlo, brota naturalmente como la simiente en contacto con la tierra fértil. El amor de la fraternidad, al contrario, no es espontáneo, sino resultado de las convicciones y criterios de fe.
y pasa por encima de las reacciones impulsivas, me gusta, no me gusta, me ofendió, no me acepta, pasa por encima de todo eso y descubro en el otro al hermano porque su padre es mi padre y mi Dios es su Dios. No importa que entre él y yo haya o no haya consanguineidad o afinidad, hay en común algo más importante y definitivo, es el Padre Dios. El amor de la amistad es, por su propia naturaleza, particular o restringido. Nace y crece tan solo entre aquellos que están constituidos de unas mismas vibraciones psíquicas. El amor de la fraternidad, al contrario, es universal. Se caracteriza por su falta de exclusividad. Se ama al amigo y al adversario, al que no me comprendió y al que me elogió, por encima de la consanguineidad y de la afinidad, por encima de las patrias y de las razas, por encima de las historias convergentes o historias divergentes. La gente confunde gustar con amar. Si por amar se entiende gustar, entonces estamos metidos en una enorme falacia. Si sólo amamos lo que nos gusta o al que nos gusta, estamos amándonos a nosotros mismos. Esto es, se trata de un egoísmo con careta de amor. En el amor de la amistad o en el amor que llaman sexual, ¿en qué dosis, por ejemplo, hay amor verdadero y en qué dosis la búsqueda de sí mismo bajo el signo de interés o placer? Estoy convencido de que sólo el amor gratuito y oblativo merece el nombre de amor. Los demás amores son fuegos fatuos en que danzan palabras vacías. Sin embargo, como dijimos, el amor emotivo y el amor oblativo pueden estar mezclados. En toda fraternidad hay dosis de amistad y en la amistad puede haber grados de fraternidad. En una comunidad puede haber verdadera fraternidad sin que exista eso que llamo feliz armonía. Esto es, la presencia de tensiones no significa necesariamente ausencia de vida fraterna. Supongamos una comunidad compuesta de sujetos de caracteres divergentes o de criterios opuestos. En un momento dado, una aguda discusión llevó a esos hermanos a un disturbio emocional quedando sus relaciones paralizadas. Pero Jesús, en el supuesto de que esté vivo en el corazón de los hermanos, no los dejó en paz y se reconciliaron y todo comenzó de nuevo. Y eso mismo sucedió otras muchas veces. Esos hermanos nunca llegarán a una feliz camaradería debido a sus personalidades fuertes y divergentes. Pero allí hay mucho amor oblativo. Dan vida y mucha vida. Hay tensión, es verdad, pero hay permanente reconciliación, superación. Allí la fraternidad es un eterno de nuevo comenzar. Como dijimos, la unión fraterna consiste en una buena parte en imponer las convicciones de fe sobre las emociones. Es cierto que a algunas personas les ha tocado en suerte una naturaleza armoniosa. Ha nacido así y sin el menor esfuerzo se relacionan armoniosamente con todo el mundo. Pero para la mayoría de nosotros, amar evangélicamente nos significará morir muchas veces a los impulsos instintivos y superar los desniveles temperamentales con las convicciones de fe. La humildad, disposición fundamental. La mayoría de nuestros desasosiegos íntimos y desventuras fraternas
nacen de la imagen que nosotros proyectamos de nosotros mismos, la cultivamos, alimentamos y adoramos. La mitad de la vida lucha el hombre a la ofensiva para conquistar esa imagen que llamamos un buen nombre. Y la otra mitad de la vida a la defensiva, llenos de temor para no perder esa imagen. Nosotros proyectamos una imagen de nosotros mismos para nosotros mismos. En la medida en que esta imagen sea proporcional a mi realidad, nos mantenemos en la sabiduría o humildad. En este sentido, la humildad es la verdad, o mejor, objetividad. En la medida en que la imagen que tengo de mí se distancia de mi realidad, inflándose, en esa misma medida entramos en el mundo de la locura. Pongamos un ejemplo. Nos vamos a una montaña y nos colocamos al caer de la tarde en una pendiente muy pronunciada. El sol me embiste por este lado y yo proyecto al otro lado, en el barranco, una sombra de 50 metros, supongamos. Ahora, ¿cuál es mi realidad? ¿Mi altura real o la longitud de mi sombra? El capítulo primero de la locura consiste en identificarme con mi sombra y actuar y proyectar y reaccionar como si yo tuviese 50 metros. Como se ve, ya estamos metidos en un mundo alucinante. El segundo mal es este. El hombre puede comenzar a adherirse de tal manera y de manera tan morbosa y obsesiva a esa imagen inflada como un verdadero adorador de su estatua. En este caso, la vanidad y el narcisismo pueden alcanzar alturas demenciales en medio de depresiones y extraños altibajos. En tercer lugar, sucede otra cosa, que la opinión pública tiene de mí otra imagen, y del contraste entre la imagen que yo tengo de mí mismo y la imagen que tiene la opinión pública de mí, en ese contraste nacen todos los conflictos intrapersonales e interpersonales. Por ejemplo, este individuo está deprimido porque no le aprecian como él cree que se merece. El otro está preocupado porque siente que su imagen social está perdiendo brillo en comparación del brillo que tiene su imagen ante sí mismo. A aquel otro lo criticaron y entró en una profunda depresión. En realidad hubo desproporción entre la pequeña crítica y la tremenda crisis. La tal desproporción fue exactamente la que se da entre la imagen de los demás, que los demás tienen de él, y la imagen que se tiene él de sí mismo. En el fondo, pues, de los altercados, de las rivalidades y grupos antagónicos, en los grupos humanos siempre se agita la guerra de las estatuas. Me ama significa me aprecia. Me aprecia significa tiene una buena imagen de mí. Este sujeto se mantiene cerrado, abierto o entreabierto frente al otro según el aprecio que éste perciba en el otro. No me quiere significa no me aprecia. Y no me aprecia significa tiene una pobre imagen de mí. Como se ve, siempre andamos metidos en el problema de las imágenes, y de aquí nacen los complejos, las depresiones, las envidias, las antipatías. Es preciso despertar. Despertar significa darse cuenta de que la imagen o nombre es una ficción, una mentira, una ilusión. Tomar conciencia de que estamos sufriendo y agonizando por una mentira, por una ficción inexistente. Despertar es convencerse de que lo importante no es el aparecer, sino el ser. En suma, despertar significa liberarse de la tiranía del qué dirán, qué dicen, qué opinan. No vale la pena de sufrir por la mentira de un nombre o una imagen que al final es eso, un simple vacío. El nombre no tiene substancia, es simplemente nada. Solo con este despertar desaparecerían las ansiedades
y llegaría la paz y una paz profunda al alma. Sabiduría, objetividad, humildad, he ahí tres palabras y una sola realidad. La humildad es, pues, la disposición fundamental, la plataforma única sobre la que se puede levantar el edificio de la fraternidad. El mundo es falaz. Falaz significa verdad aparente. Y la verdad aparente en el fondo siempre es mentira. El mundo piensa que un propietario, cuantas más propiedades tiene, más señor es, porque en más territorios puede ejercer el señorío. Y hasta aquí es verdad. Pero la verdad de fondo es otra y la contraria. Cuantas más propiedades tiene, más atado está, más encarcelado, porque cuando la propiedad se sienta amenazada, reclamará a su dueño para que la defienda, y el propietario se turbará, y turbarse significa desencadenar energías para la defensa de las propiedades amenazadas. Y cuantas más propiedades tenga, en más territorio se va a sentir amenazado, y por consiguiente más turbado se va a sentir, más temeroso, más agresivo, menos señor. Al final, propiedad y guerra son una misma cosa. Hay otra palabra que tiene los mismos efectos y se llama apropiación. En el fondo, apropiación y propiedad son una misma cosa. Podemos apropiarnos, por ejemplo, un cargo, el prestigio, el nombre. Podemos apropiarnos las personas o grupos que servimos, el trabajo que hacemos. Supongamos que te has apropiado un cargo. Cuando sientas que ese cargo corre peligro porque están tramando destituirte, te conturbarás profundamente y te encenderás en una guerra generalizada de emociones, palabras y hechos. Toda apropiación es, pues, potencialmente violencia. Aquí hablamos indistintamente de propiedad o apropiación. Imposible la armonía, la unidad y el amor allí donde los hermanos estén llenos de propiedades. Cuando el obispo Guido preguntó a Francisco de Asís, ¿por qué no admites unas propiedades para los hermanos?, Francisco respondió, porque si tuviéramos propiedades necesitaríamos armas para defenderlas. Sí, donde hay propiedades, allí a su lado están las armas listas para entrar en acción. Si los hermanos de una comunidad están llenos de intereses personales, obsesionados por su imagen, buscando siempre quedarse bien, en la convivencia diaria saltarán tarde o temprano los intereses de los unos contra los intereses de los otros, y la fraternidad saltará hecha 1000 pedazos por los aires. Donde había propiedades, inevitablemente se hizo presente la violencia. Imposible la fraternidad si los hermanos no están en un proceso elemental de desapropiación o humildad. Inclusive suena a sarcasmo decir a un grupo de hermanos, amaos unos a otros, si ellos están llenos de sí mismos y de intereses personales. Donde hay humildad, allí está la fraternidad. Donde no hay humildad, allí está la guerra. Cuando un hermano se sienta amenazado en su prestigio, en sus secretos intereses o recónditas apropiaciones, saltará instintivamente a la pelea, a la defensa de sus propiedades, y de la defensiva saltará a la ofensiva, y allí se harán presentes las armas que defienden las propiedades que son rencores, odios, venganzas, envidias, resentimientos, celos, antipatías, rivalidades, críticas destructivas, grupos antagónicos, bloqueos emocionales, en una palabra,
las 1001 caras de la violencia que acabarán por sembrar la confusión y la muerte. Imposible la fraternidad, repetimos, allí donde los hermanos no estén en un proceso de humildad o conversión. La meta es el amor, pero el camino es la humildad. Si alguna definición correcta podemos dar de la fraternidad sería esta: transparencia. Vivir de puertas abiertas unos para otros. Ahora bien, si aquí tuviésemos un aposento lleno de tesoros, verán qué cantidad de cerrojos, candados y cajas fuertes ponemos. Donde hay propiedades, allí están las defensas. Pero si en este aposento no tenemos nada, ni siquiera una triste silla, verán cómo se ventila ese aposento de puertas y ventanas abiertas. Claro, con esto está evidente todo. Donde no hay nada que robar, todo está abierto. Si los hermanos son pobres y desprendidos, automáticamente serán abiertos, no habrá suspicacias, se comunicarán sin etiquetas, dialogarán sin temores. Esa casa tendrá una atmósfera limpia, transparente. Si los hermanos hacen un esfuerzo de conversión, si comienzan por adquirir paciencia, benignidad, moderación, mansedumbre, pura simplicidad y verdadera paz de espíritu, en una palabra, humildad, no será necesario darles grandes explicaciones teológicas ni apremiantes consejos de unidad. Sin más, esos hermanos se respetarán, se aceptarán, se acogerán, se estimularán, adaptándose los unos a los otros. Serán cariñosos, comprensivos, serviciales. Y aquella casa será hogar cálido, madre fecunda, escuela de madurez, fuente de vida, señal indiscutible y profética de que Jesucristo está vivo entre nosotros. ¡Qué espectáculo hermoso cuando los hermanos viven así bajo un mismo techo!